Cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenas noches, queridos radioescuchas, en esta noche de martes, encontrados para ustedes aquí desde Radio Santa Clara. Un placer saludarlos de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica. A todos los que nos escuchan, queremos enviarles un fuerte abrazo. Brian Loaiza y Mayela Alpizar, les saludamos desde la cabina de radio. Muy buenas noches, tengan todos, muy feliz, muy alegre de estar nuevamente compartiendo con ustedes y agradecerles a Katia y a Norman que nos acompañan en esta noche tan especial con un tema tan rico, tan delicado, tan profundo como la virtud de la paciencia. Gracias por estar con nosotros hoy, acompañándonos a desarrollar este programa. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. De verdad es un agrado estar acá acompañándolos y de verdad desarrollando un tema como que nos invade casi que todos los días. Yo creo que es súper importante el poder desarrollarlo en nuestras familias y también nosotros como matrimonio. Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Santa Clara, a los Loaiza, a Brian y a Mayela y a todos ustedes que sacan este espacio para crecer. El movimiento de Encuentro Matrimonial Mundial les da la bienvenida a este nuevo programa. Muchas gracias. Bueno, y es que el tema que queremos compartir con ustedes es la virtud de la paciencia. Pero sí, antes de hablar de paciencia también tenemos que tocar un poquito el tema de la fortaleza, porque la fortaleza es la capacidad para soportar contratiempos y sufrimientos. Tiene que ver con vencer el temor, soportar la adversidad y huir de la imprudencia. Y entonces cuando vemos la fuerza que hay que tener para hacer todas estas cosas, entonces sí, podemos hablar de paciencia, porque primero tenemos que ser fuertes para poder ser pacientes. Por eso la persona paciente sabe sufrir y tolerar las adversidades con fortaleza, sin crear conflictos, sin lamentarse. Y entonces la paciencia nos lleva a proponer paz en situaciones que normalmente serían de tensión. Se puede decir entonces que la paciencia, hablando de lo que hacíamos hace unos días, que todos los programas eran sobre el enojo, ¿verdad? Yo creo que definitivamente los programas anteriores nos prepararon para entrar en este tema, porque definitivamente el saber controlar el enojo, cómo manejar el enojo, descubrir de dónde viene el enojo, por qué me enojo, y que al final pues estamos hablando del miedo. Cuando hablamos del enojo, de la falta de control del enojo, estamos hablando de miedo, de temor, de inseguridades que llevamos en nosotros, en nuestra programación mental, que está todo ahí, en esa parte inconsciente de nosotros. Y es que la paciencia es totalmente lo opuesto al enojo. Exactamente, totalmente lo opuesto. Entonces, para tener la capacidad de la paciencia, tiene que haber mucha paz dentro de nosotros, un conocimiento profundo de lo que somos, de qué estamos hechos, porque bueno, y ahorita como lo vamos a ir viendo desarrollando el tema, o sea, cuando yo pierdo la paciencia, en realidad es lo mismo, o sea, es tener miedo. Tengo miedo tengo miedo de, hay algo en mí que reacciona como una forma, como lo veíamos, las formas en que nosotros reaccionamos ante el enojo son costumbres aprendidas. La forma en que yo pego el brinco cuando algo no me gusta, cuando experimento enojo, mi reacción, mi comportamiento es un comportamiento aprendido. La impaciencia viene siendo lo mismo, o sea, es lo contrario. Ahora, la paciencia es un comportamiento que tenemos que aprender también. Lo que pasa es que para aprender ese comportamiento tiene que haber una seguridad,
un autocontrol, que eso es lo que nos lleva al programa de hoy. Y es que, como decía Katia, esto es de todos los días. No es que nos lo podamos brincar a menudo, que va, todos nos vemos en situaciones en las que se nos sale de las manos y lo primero que hay es impaciencia, ¿verdad? Y es que tener paciencia llega al punto de que significa aceptar las imperfecciones de los demás, y eso no es nada fácil. Por naturaleza nosotros queremos que todos sean tan buenos como nosotros o tan buenos como pensamos nosotros que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, que todos sean tan buenos como nosotros, que sean tan puntuales como nosotros, tan ordenados como nosotros, tan quisquillosos como nosotros, y nosotros queremos que todos se comporten igual que nosotros. Ahí entramos en el tema de las expectativas que yo tenga, ¿verdad? Porque entonces, si estoy teniendo el control de todo lo que está a mi alrededor, yo tengo programado qué y a qué hora tiene que pasar esto todo y aquello. Y si no sucede así, entonces ya me impaciento. ¿Por qué? Porque no estoy satisfaciendo esa programación que ya me había hecho. Exactamente. Sí, de hecho, hoy me hace gracia porque hoy hablaba con nuestra hija mayor y estábamos en el café. Ella estaba esperando que llegara la mamá y resulta que la mamá no es tan puntual como yo, o no es tan puntual como ella y yo, ¿verdad? Y entonces me pregunta: papi, dígame una cosa, ¿usted que conoce a mami? Más o menos, cuando mami dice que llega a 1 hora, ¿como cuánto tiempo más hay que ponerle? Entonces le digo yo: bueno, amor, vea, más o menos súmele unos 30 o 40 minutos más de la hora que ella dice. Y le digo yo: y hay que aceptarla así como es, porque ella no va a cambiar, le digo yo. O sea, ya son muchos años, yo ya sé. Entonces, ella no va a cambiar, ella es así, ella no tiene esa capacidad, como Sofía o como yo, con lo estresados que somos, que si nos dicen a tal hora, o sea, 1 o 2 horas antes ya estamos revisando el reloj para ver si nos va a dar el tiempo con todo lo que tenemos que hacer para estar a esa hora y ser puntuales. Maye no, Maye ella es todo paz, todo tranquilidad, y ella simplemente va como viviendo la vida. Entonces yo le explicaba a Sofi: hay que aceptarla, aceptémosla así como es, porque Sofi, ella no va a cambiar. Excepto que ella nos tenga a nosotros a la par para que le midamos el tiempo y le digamos, ella solita no puede. Entonces nada más, entonces me dice: bueno, entonces lo que hay que hacer es que si yo la ocupo a las 3, le digo que la necesito a las 2 o a las 2:30 para que me llegue a las 3. Le digo yo, algo así más o menos. Entonces, yo creo que la paciencia va en eso, en la aceptación de que otros no son igual que yo. Porque cuando yo quiero que otros sean igual que yo, piensen como yo, razonen como yo, actúen como yo, ahí es donde hace el choque, el circuito. Y es que nos dice el doctor Gary Chapman en su libro devocional de los lenguajes del amor, que los seres humanos no somos máquinas. El resto del mundo no tiene nuestra lista de prioridades, ni tiene organizadas las cosas como las tenemos nosotros. No, cada quien tiene lo suyo a su manera. No tienen nuestra propia agenda, o sea, no siguen los pasos como nosotros queremos que los sigan. Por eso, en una relación, mostrar paciencia significa soportar los errores del otro y darle la libertad de que sea diferente de usted, que no se comporte igual, que no trabaje igual, que no necesariamente reaccione como usted. Y eso no es tan sencillo. Y ahí vamos a la pregunta que les comentaba antes. ¿Cuándo han mostrado impaciencia así en lo cotidiano, en momentos en los que lo saca uno totalmente del trajín y en todo el trajín, porque pasa todos los días, a cualquier hora del día? Bueno, en lo personal o en nuestra relación, yo creo que los días que logro, que no me logro llevar el carro para el trabajo y me voy con Norman, es un poquito, digamos, poquito no, yo creo que suficiente el estrés como para perder la paciencia primero en las presas, en tener que ir con poco tiempo y tener que todavía llegar puntual, porque es puntual a firmar a tiempo, trabajo, ¿verdad? Al trabajo. Entonces yo creo que esos días donde no salgo temprano de la casa es uno de los días donde logro perder la paciencia, y si son todos los días que viajo con Norman, pues creo que prácticamente son todos los días que pierdo la paciencia en la mañana. Gran reto. Sí, yo creo que es un trabajo
de todos los días. Y a veces cuando vengo y ya tengo que parar acá en el puente de la Chel, yo digo, ay Señor, esto está un poco difícil, y a veces lo pienso y lo trabajo. Es de trabajarlo, pero yo creo que sí es un reto y como una perseverancia a diario, a diario, y casi que a minuto, ¿verdad? En lo particular, a mí lo que más me hace perder la paciencia, y ahora que me hacía la pregunta, es cuando nos estamos preparando para ir a misa. Yo soy de los que me gustan llegar 10 minutos antes a la iglesia, pero es muy difícil cuando los que están a tu alrededor no tienen ese valor, esa prioridad en su vida, así. Entonces empieza uno a ver el reloj, ya faltando 10, faltando 5, pero ya es que nosotros vivimos no a la par de la iglesia, vivimos a 5, 10 minutos de la iglesia, entonces no es faltando 10 que hay que salir de la casa, ¿verdad? Ahí yo pierdo mucho la paciencia. Es algo que tengo que trabajar porque son muchos años. Y ahora que Brian mencionaba lo de su hija, voy a empezar a trazar el reloj, o adelantarlo más bien, para que el tiempo pueda darnos ese chance de llegar a la hora requerida. No, yo tuve que hacer una negociación con las mujeres mías, ¿verdad? Salgo media hora antes para misa, si no, no voy. Entonces, ya todos saben que la hora de que nos vamos para misa es media hora antes. Entonces, voy tranquilo, llegamos, escogemos campo donde queremos sentarnos, tranquilo. Pero si yo le entrego eso a Maggie, llegamos media hora después. No tengo el control del tiempo. O sea, ¿sí? Es algo que y así es en todas las actividades, en la mayoría, excepto aquellas en las que no me estresa llegar temprano. En todo donde yo llego tarde es porque yo le entregué el tiempo a Maggie, entonces llegamos tarde, pero no me estresa. Hay algo muy importante en esto, estamos hablando, no lo veamos como un tema muy difícil, no, es un tema de educación, nada más. O sea, esto es educación. De hecho, tenemos ya varios programas de que venimos hablando de que lo que estamos trabajando es la educación emocional, que es lo que nosotros no aprendemos, desconocemos. Es más, es interesante hasta el descubrir por qué soy impaciente, qué es lo que hace que brote ese sentimiento de impaciencia. La impaciencia es una emoción, es una alteración, es algo que te hace decir cosas que no debes decir, es algo que te hace actuar como no deberías actuar. Bueno, yo creo que en lo personal, digamos, las mujeres tenemos una característica, digamos, por lo menos en lo personal soy organizadora, entonces yo creo que cuando algo se me sale, digamos, del horario, del esquema, o de todo el esquema que tengo, yo creo que ahí sí pierdo la paciencia muy frecuentemente. Digamos, es el hecho de poder, digamos, por lo menos como usted mencionaba antes, Brian, tener un poquito de paz. Yo creo que, y he leído últimamente y la semana pasada me lo recalcaron, el hecho de que las personas sean tan tranquilas y que no les estrese nada, son las personas que van a vivir un poco más de años y que aunque vivan en el desorden, en su vida, digamos, de desorden y de que nada les estresa, ¿verdad? Yo creo que a veces hay que tomar ese tipo de actitud, ¿verdad? Lo que va a costar un poquito más es poder hacer, digamos, de la paciencia un valor. Es lo que va, sí, porque tampoco tampoco no se trata de perder la identidad. O sea, por ejemplo, yo dentro de mi personalidad, bueno, soy analista, pero tengo muy fuerte la parte de organizador. A mí me gusta mucho el orden. Yo en mi trabajo, yo no puedo hacer mi trabajo, empezar el trabajo si estoy en medio de un desorden. Yo primero tengo que estructurar todo, ordeno la herramienta, cuando todo esté en orden, yo puedo empezar a trabajar. Necesito que todo esté estructurado. Yo no puedo así improvisar y ahí estar en medio del desorden y el desastre. Yo no puedo. Lo que sí nosotros tenemos es que buscar el equilibrio. Yo no puedo pretender que todos sean tan ordenados como yo. No puedo, en mi casa, yo no puedo pretender que todos piensen como yo. O sea, pero sí tenemos que llegar a un punto de equilibrio donde todos podamos complementarnos. Para eso se necesita mucho la paciencia, porque es la capacidad de saber
que todos no son como yo. Y otra cosa, el descubrir, creo que ya lo hemos venido sacando a la luz un poco en otros programas, y es el hecho de que, ¿por qué yo me enojo? La impaciencia, para mí la impaciencia es enojo, es perder la paz, es perder la tranquilidad, es cuando yo pienso el contrario cómo... El contrario de la paciencia es el enojo. Por eso, entonces al final es enojo es miedo. Entonces, es saber cuando ante una situación yo experimento enojo, o sea, pierdo la paz, el conflicto es mío. Por ejemplo, yo puedo ver que alguien es muy desordenado y puedo criticarlo. ¿Qué persona más desordenada? ¿Cómo hará para trabajar así? ¿Cómo hará? Yo no puedo con eso. La crítica es constructiva, es buena, es sana, puedo incluso ayudar, aportar, pero si el ver aquel desorden, ver la forma en que se comporta esa persona, me altera, me enoja, pierdo la paz, en ese momento el conflicto es mío, el problema es mío, hay algo dentro de mí que tengo que sanar, hay algo dentro, porque hay una programación dentro de mí que dice usted está bajo una amenaza. Defiéndase. Es una no aceptación de algo contrario. Es igual que una persona cuando está en una situación y ya sea que le produce miedo, temor. O sea, puede estar ante una situación y verla, hacer algún juicio constructivo, una crítica, pero si aquello le causa miedo, disgusto, tiene un conflicto interior. Hay algo, o sea, su cuerpo le está diciendo, hay algo que tienes que sanar. Entonces, veamos la parte positiva de la impaciencia. Una persona impaciente, a esa persona, aquella situación le está diciendo, estás viviendo alguna situación que necesita sanar, hay algo dentro de ti que necesita sanar. Es el mismo tema que se trata en Encuentro Matrimonial de los sentimientos. El sentimiento es espontáneo, ¿sí? Pero la reacción al sentimiento sí es mi responsabilidad. Entonces, en este caso específico, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar la raíz de lo que me está provocando esa impaciencia. ¿Por qué me estoy comportando así? Puede ser que esa raíz esté dentro de mí, esté en los que estén a mi alrededor, en mis padres, en mis hijos, en nuestro cónyuge, esté fuera de la casa o esté dentro de la casa. Entonces, lo primero es identificar dónde, dónde nace eso que me provoca enojo, para sentirme impaciente, que al final es en lo que llega el enojo, a sentirme impaciente. Y la reacción a esa impaciencia es todo lo demás. Yo salgo con impaciencia de la casa porque ya voy contra reloj, llego al primer puente, tengo que hacer el SEDA, entonces hay 10 carros al otro lado y ya empiezo a decir cosas que no debería decir, porque ahí los carros no me dan el espacio para pasar. Pero ese no es problema de ellos, es que yo llegué tarde. Entonces ellos van bien, ellos vienen bien, pero está dentro de mí. Esa forma es ahí donde tengo yo que cultivar y trabajar esa impaciencia. Sí, porque no mía. puedo cambiar la impaciencia, es un sentimiento, pero sí puedo cambiar cómo reacciono. Eso es mi responsabilidad, como dice usted. Porque al final la impaciencia es miedo. O sea, siempre el enojo es simplemente la forma en que el cuerpo reacciona ante el miedo. Entonces, por ejemplo, está la presa, 10 carros, llega la impaciencia. ¿Por qué llegó la impaciencia? Porque tienes miedo. Miedo, voy a llegar tarde, me van a regañar, me van a decir, no voy a llegar a la hora que tiene que ser, voy a perder la cita. O sea, al final es un miedo. ¿Por qué está ese miedo? El miedo está dentro de mí. O sea, hay algo que me está causando ese miedo. O sea, ante esa situación yo puedo manejarlo diferente. Incluso si empiezo y usted se pone a ver, incluso a veces uno dice, pero ¿por qué? Cuando más le precisa a uno, aparece el viejito adelante, el que no le precisa nada, el que va a 10 kilómetros por hora, y viene todavía un funeral en contra, no poder rayar porque vienen 50 carros en procesión de un funeral. ¿Por qué cuando más me precisa es cuando peor se ponen las cosas? Por lo que estamos proyectando. Impaciencia. Entonces el mundo, el universo te manda más cosas para que aprendas a ser más paciente. Si uno empieza a proyectar, respira profundo,
se tranquiliza, bueno, aquí vamos a aprender el radio, voy a conversar con el compañero o voy a aprovechar este espacio para meditar, allá llegaré, y de pronto se abrió la fila y usted llegó al tiempo que tenía que llegar, porque también en esto tenemos que ser, es muy interesante ver qué estamos proyectando, o sea, de acuerdo a lo que nosotros proyectando, eso es lo que nosotros recibimos. Nosotros recibimos de acuerdo a lo que damos. Entonces, la impaciencia nos da una gran enseñanza y nos da una gran oportunidad de trascender, una gran oportunidad de evolucionar, de crecer como personas, de ser mejores personas. Entre más impacientes seamos, es más grande la señal de que tenemos muchas cosas interiores que sanar, porque nunca podemos culpar lo de afuera, incluso porque el conflicto siempre va a ser dentro, a veces hasta por situaciones que nosotros no hayamos vivido, y esto lo hemos visto bastante. A veces el hecho de que una persona sea muy colérica, que lleve muchos miedos internos, puede ser incluso hasta información que trae genéticamente de sus antepasados, lo que se le llama el pecado original. O puede ser algo que vivió cuando estaba durante el vientre de su madre. Sí, que ese miedo o algo que vivió su madre, y es información que se trae. Entonces, para mí, el cuerpo, es los sentimientos, esas reacciones son las mejores oportunidades que nosotros tenemos para sanar y cortar con aquellas cosas negativas de nuestro pasado, que son las que nos tienen programados para que reaccionemos de esa manera. Es lo que nos dice la carta de San Pablo a los Efesios: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense por las faltas de amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahí es donde uno dice siempre, o sea, siempre, o sea, cuando sí, cuando todas no. Todas las mañanas cuando vamos para el trabajo. Sí, yo soy uno que a veces uno tiene que reconocerlo, es algo que no se puede ocultar, o sea, cuando otros no piensan como yo, cuando Maye no hace las cosas como yo quiero, o sea, que me salte la paciencia es... Lo que pasa es que ahora sí me jode un poco más, porque al ser consciente de todo esto, de que el conflicto es mío, o sea, si esto me enoja significa que el conflicto es mío, entonces ya tengo al menos como que ser un poco más disimulado a la hora de mostrar ese enojo, y me ha ayudado mucho. Incluso recuerdo hace un tiempo que estuve hasta en una terapia buscando sanar cosas de mi interior, y fue de gran ayuda y fue de gran crecimiento. ¿Y qué me llevó a buscar esa ayuda? Al ver cómo reaccionaba yo ante X situaciones, la forma de que yo reaccionaba con impaciencia, con enojo ante X situaciones. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué me enojo tanto? ¿Por qué estas situaciones, por qué me hacen tanto daño? A veces lo más fácil, lo que la cultura nos ha enseñado es: culpe al otro, siempre echémosle la culpa al otro, culpamos los gobiernos, culpamos a la iglesia, culpamos a los maestros, el sistema de educación, le echamos la culpa a todo, si llovió le echamos la culpa al cielo, le echamos la culpa a todo el mundo, nunca miramos para adentro. Y es que nos dice la carta, o sea, seamos humildes, y es que cuando somos humildes reconocemos que nosotros no somos el centro del mundo, y que no somos nosotros los que establecemos el patrón de conducta de los demás. No necesariamente nosotros podemos dictar cómo se vayan a hacer las cosas, no depende de nosotros. Y si nosotros pensamos que nosotros no somos el mundo y que no todos van a seguir el mismo patrón, probablemente podamos ser más pacientes, porque probablemente tengamos una perspectiva distinta. Vamos a ir a una pausa en su programa Encontrados, y ya regresamos. El Poder Judicial es el poder del Estado que se encarga de impartir justicia en nuestro país. Controla que la Constitución política y las leyes sean respetadas en todo el territorio nacional. La Constitución política y las leyes regulan los derechos y deberes de la población. Y el Poder Judicial vela porque esas leyes se apliquen de manera igual a todas las personas. Infórmese sobre trámites judiciales en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Yo quiero un carro para trabajar y llevar a mis hijos a la escuela. Yo quiero una casa que también me sirva de oficina. Y yo quiero crecer profesionalmente para ayudar a otras mujeres. Ellas saben lo que quieren y nosotros somos el banco que las apoya, ofreciéndoles soluciones financieras. Con solo tener una cuenta del Banco Nacional, usted ya es una BN Mujer. Estamos listos para escucharla. Banco Nacional, juntos somos progreso. Ser bombera es una tarea dura, con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas. Por eso me informo para tomar las mejores decisiones. Soy la teniente Carolina Fernández del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Este 4 de febrero me enfrento a una decisión muy importante, votar, que no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. El espacio en carretera es cada vez menor. El congestionamiento vial ha hecho que las motos sean una realidad en las calles. Se ha puesto a pensar si todos se pusieran en fila, ¿a dónde llegaría la presa? Si queremos caber, cada quien debe tener un espacio, una responsabilidad. Si los conductores de carro dejamos un espacio en el centro del carril, las motos pueden pasar de forma segura y apegado a la ley. Todos cabemos. El cambio está en vos. Un mensaje del MOP, COSEBI y la Policía de Tránsito. Atención interesados en reforestar. Codeforsa informa que el Estado costarricense tiene recursos económicos para proyectos de pago por servicios ambientales en las modalidades de reforestación, sistemas agroforestales. El periodo para presentar solicitudes vence el miércoles 25 de octubre del 2017. Para más información puede llamarnos al 2460-1055 o visitar nuestras oficinas ubicadas 1 kilómetro al sur del Parque Ciudad Quesada San Carlos. Codeforsa. Desarrollo Forestal Sostenible. Ya están a la venta los bonos de colaboración para Radio Santa Clara, con grandes premios como pantallas Smart de 32 y 48 pulgadas, refrigeradora, cocina, horno microondas y muchos electrodomésticos más. Colabore con el mantenimiento y el desarrollo del nuevo proyecto de evangelización de Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. Los sorteos serán en el mes de diciembre en combinación con la Lotería Nacional y Chances. Valor del bono 15,000 colones. Adquiera los bonos de colaboración para Radio Santa Clara en nuestras oficinas ubicadas en el edificio Senco, calle Hogar de Ancianos, Ciudad Quesada. Radio Santa Clara, emisora de la buena noticia. Radio Santa Clara. Continuamos en su programa Encontrados y estamos compartiendo el tema la virtud de la paciencia. Y bueno, yo creo que definitivamente los programas anteriores nos fueron preparando para vivir esto, que es un poco hablar de lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos del control del enojo, o sea, lo contrario de la paciencia es cómo ser pacientes, es que exista esa paz interior, es que exista, más que paz interior, tiene que haber una seguridad interior dentro de nosotros mismos para poder confiar, para poder establecer un vínculo entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Y yo creo que en esto tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos muestra el plan del mundo, porque de hecho, como lo veníamos diciendo también, y ayer lo recalcaba el sacerdote en la misa, el daño tan grande, por ejemplo, que hacen los medios de comunicación a través de las noticias. O sea, ya un domingo por la noche nos están bombardeando de todo lo peor del fin de semana. Llega el lunes y te están bombardeando de todo lo peor que sucedió durante el fin de semana. Es muerte, asesinatos, es agresión. Entonces pensamos que toda esa información que estamos recibiendo se la lleva el viento, que entró por un oído. No, es que esa información va directamente al inconsciente y me programa para el resto de la y semana. Empieza a programarme para el resto de la semana, empieza a programarme durante el día, y resulta que nosotros estamos dominados en un 90-95% por el inconsciente. O sea, nuestras reacciones, nuestras actitudes, comportamientos están dominadas en un 90-95% por el inconsciente.
El inconsciente es donde está toda esa información, todas sus creencias, sus aprendizajes, sus valores, todo está ahí. Y en el momento así, prácata, instantáneo, en que usted lo necesita para reaccionar, él te lo manda y va a ser de esta manera. Entonces estamos programados con ese miedo, porque definitivamente la impaciencia está fundamentada, o sea, su base es igual que el enojo, es el miedo. O sea, la impaciencia es como esa forma en que yo reacciono, esa forma en que yo proyecto el enojo. Es la forma de actuar con el enojo, eso es la impaciencia y eso es miedo. Pero tenemos que tener tanto cuidado porque estamos siendo tan bombardeados por un mundo de negatividad, de desánimo, de desesperanza, y entonces eso nos está programando para... O sea, nos programa y alimenta ese miedo, lo tiene bien gordito así. Y es que entonces nos lleva a una actitud muy cómoda. Entonces me resiento, me hago la víctima, dejo todo botado, porque la verdad, o sea, no se puede aquí, todos son reproches y todo el resto de la gente es lo que está mal, ¿verdad? Y entonces al final no tiene sentido nada. No, yo creo que es un trabajo minuto a minuto, porque lo refleja uno o lo ve cada vez, digamos, en el trabajo, con la familia, hasta con esto, lo de los chats, tantos chats en el teléfono, que a veces ciertos mensajes le agotan la paciencia. Entonces yo creo que es un trabajo donde uno debe priorizar lo que es primero, como decía Brian, bueno, tener paz. Yo creo que debe respirar muchas veces uno al día para poder que lo que uno haya trabajado no se dé un paso atrás, sino más bien ir cada día mejorando. Qué importante, como decía Brian antes, bueno, lo de las noticias, el problema es uno ir acumulando tantas cosas en el inconsciente, ¿verdad? Más cosas de esas cosas que a usted le agotan la paciencia, o que luego, digamos, ya usted no logra poder controlar. Sí, que al final no es que lo inspiran tampoco. Jamás, no lo podrán inspirar, y más bien cada día la va perdiendo nomás, ¿verdad? Con más facilidad. Yo creo que eso es sumamente importante, el poderlo trabajar y el poder perseverar en eso, porque Maya lo decía, digamos, mucho se cobija uno en el asunto de que me hago la víctima, no puedo o no logro reconocer de que el problema está en mí, y de que debo superar ese montón de temores y ese montón de miedos para poder primero reconocer que tengo un problema, que debo primero reconocer en el problema en que estoy para poder ir mejorando cada día. Claro, y es sumamente importante. Como lo hablábamos antes en la pausa, no significa que otros no se equivoquen y que no hagan cosas que sean dolorosas. Por ejemplo, hablemos de un marido infiel, hablemos de una persona que es agresora psicológicamente, verbalmente. Entonces, no significa que si eso me enoja o me resiente, entonces el problema es mío y la otra persona está en lo correcto. No, la otra persona tal vez se está equivocando, tal vez haya que denunciarla, corregirla. Lo que vamos es eso, es cómo reacciono yo. O sea, si yo reacciono con tranquilidad, con serenidad, no, un momento, y tengo la capacidad de decirle, mira, estás traspasando la barrera de mi intimidad, eso hace daño, deténgase, o lo voy a denunciar, o lo que sea, busca intervenir, que eso no siga pasando. El asunto es cuando yo reacciono con impaciencia, con gritos, con enojo, ahí es donde el conflicto es mío y aquella situación me está dando una oportunidad de sanar. Porque no significa que si algo no me gusta y me enojo, entonces el problema es mío, para aclarar un poco esto, ¿verdad? Sí, que no significa pero que el resto del mundo está haciendo lo correcto. Ajá, pero sí estamos hablando de lo emocional, de educación emocional. Es porque al final, si yo me enojo, si esa impaciencia la proyecto hacia otros y critico,
El otro día escuchaba algo muy interesante con respecto a cómo se comporta el inconsciente, de qué está hecho el inconsciente y cómo trabaja. Resulta que el inconsciente no reconoce al otro. Para el inconsciente, para la mente inconsciente, solo existo yo. No existe el otro. Entonces, cuando yo reacciono con impaciencia, con miedo, y entonces insulto, lo critico, es que es una desconsiderada, no sabe el daño que me está haciendo. Para el inconsciente, todo lo que yo estoy diciendo me lo estoy diciendo yo a mí mismo, porque el otro no existe. Entonces por eso dicen, cuando usted no perdona a alguien y guarda ese rencor, entonces vive en esa habitación del menosprecio y hablando mal de esa persona. Para el inconsciente, usted solo se está haciendo daño a usted mismo, porque para él lo que usted está diciendo se lo está diciendo a usted mismo, porque no reconoce al otro. Por eso es lo delicado de no perdonar, de guardar rencor. Al igual que lo dice, si cuando usted se preocupa por alguien, para el inconsciente usted no está preocupado por la otra persona, porque para él no existe. Existo yo, entonces usted está preocupado por mí. Estoy preocupado por mí mismo. De hecho, una vez escuché a alguien una vez que decía algo y me quedé analizándolo y yo tiene razón. Cuando se muere alguien, un ser querido, y usted llora con dolor por ese ser querido, usted no está llorando por él, usted está llorando por el dolor que usted siente. Y es la verdad, porque para el inconsciente el otro no existe, existo yo. Entonces, toda esa programación, entonces nosotros tenemos que aprender a programar el inconsciente. ¿Y cómo se hace? Ahí es donde entra un papel muy importante la oración, la meditación, porque es un entrar dentro de mí, para hablarme a mí, para hablarme del amor, de la capacidad, de la fuerza que tengo para ver el mundo, para sanar. El inconsciente es totalmente, ¿cómo es la palabra? Inocente. Lo que usted le diga es lo que él cree. Entonces por eso decían, por eso es lo fácil de ir al pasado y sanar nuestras heridas, porque nosotros podemos ir al pasado y reprogramarlo, porque para el inconsciente también el tiempo es atemporal. No existe el tiempo, es igual hoy que ayer, que hace 1000 años. Para el inconsciente el tiempo no existe. Por eso las terapias de hipnosis clínica, las terapias cognitivas de regresión funcionan tan bien por el hecho de que le permiten a la persona en un estado de relajación profunda entrar en el inconsciente y reprogramarlo. Y es lo mismo el poder que tenemos en la oración. Cuando entramos en ese estado de relajación, de paz, y entramos en nosotros mismos a buscar, o sea, ¿por qué esta situación me enoja? Quiero sanar, reprogramar, decirle a mi mente que toda esa información, lo que decía Kate, que toda esa información negativa que hemos escuchado, que eso no tiene nada que ver con nosotros, que eso está afuera, que eso es allá, aquí hay paz. Decía una parte de la carta de San Pablo, que nuestra lucha no es contra carne, es contra fuerzas espirituales del mundo de arriba. Y la Biblia, cuando habla del mundo de arriba, está hablando de aquí, que es lo más alto de nosotros, nuestra mente, la cabeza. En nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en el inconsciente, ahí se programa toda nuestra vida. Ahí se construyen las guerras, ahí se construye la paz. Todo está ahí. Es que interesante empezar nosotros a trabajarnos nosotros, observarnos nuestros sentimientos. Es la mejor ayuda, la impaciencia es la mejor ayuda que tenemos para transformar sí, nuestra desde vida. Otra perspectiva, para verla más bien desde la parte buena, porque el plan del mundo nos lleva a buscar la comodidad por sobre todas las cosas y nos lleva a quitar del camino lo que nos estorba. Simplemente lléveselo entre los pies y no importa, ¿verdad? Nos quita completamente esa motivación de sacrificarnos para que el otro se sienta cómodo, jamás. O sea, el plan del mundo nos dice, no aguante, o sea, no aguante, déjelo, si no le sirve, déjelo, si no le funciona, bótelo, o sea, esa es esa mentalidad. Pero el plan de Dios nos lleva, busque la paz cuando el mundo diga guerra, tome la decisión de amar a pesar de las diferencias, asuma ser paciente, no enojarse, escuche, busque actuar de forma diferente, haga que el gozo y la alegría sean la tónica en su vida. O sea, es otra cosa completamente. ¿Qué hacemos los católicos cuando nos confesamos?
vamos a liberarnos de toda esa culpa, de todo ese peso que llevamos dentro, lo que hablabas vos, Brian, anteriormente. O sea, y todos experimentamos lo mismo, salimos de la confesión y sentimos un alivio, nos sentimos livianiticos, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque nos liberamos de un peso que llevábamos dentro, que lo estábamos acarreando hace mucho tiempo atrás. Es lo mismo que hay que hacer con esa reprogramación neural, ¿verdad? Es volver a decirme a mí mismo, mira, esto es algo que vos no superaste desde tal época, trabajalo, decirte a ti mismo, no es así, las cosas son diferentes, tenés que reprogramarte para que la reacción cuando te enfrentes a una situación similar no vaya a ser perjudicial para los que están a tu alrededor y para ti mismo, porque al final es eso, es ese espejo que se te devuelve. Entonces una de las opciones prácticas es llevar una vida sencilla. Si hay un estudio que estuve leyendo hace poco de una universidad en Estados Unidos que decía que las personas que son multitareas, que hacen un montón de cosas a la vez, no se pueden concentrar en una sola. O sea, están haciendo tanto que no hacen ninguna de ellas bien hecha, porque el cerebro no tiene la capacidad de concentrarse cuando tiene una diversidad de acciones simultáneas. Entonces te quita la capacidad de concentrarte en lo que estás haciendo. Entonces podés estarlo haciendo y hacer de todo y decís qué carga que soy, que estoy con 20 acciones a la vez, pero no lo estás haciendo bien, y además de eso te estás envenenando porque te estás estresando, que al final el resultado no va a ser positivo para vos. Entonces ahí es donde más tenemos que trabajar en nosotros mismos, en liberarnos y en buscar la sencillez. A veces nos preocupamos tanto de tener el control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor que nos perdemos el derecho y la satisfacción de disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Nos vamos intoxicando de lo que tenemos a la mano, de nuestra familia, nuestros hijos, de la misma salud, de la misma vida, de la realidad que nos rodea, o sea, tantas cosas, por estar pendiente de controlar todo. Y de todas formas nosotros ni vamos a poder controlar nada, porque como lo hemos dicho por ahí, bueno, yo soy muy creyente de la frase de que yo no voy a cambiar el mundo, yo no puedo cambiar a nadie, el único que puedo cambiarme soy yo. Es más, me cuesta cambiarme yo, y reto suficiente para el resto de mi vida hasta que me muera, cambiarme yo, ser mejor yo persona. ¿Voy a cambiar a otro? No. O sea, creemos que podemos motivar a otros al cambio a través del cambio que yo esté haciendo, inspirar el cambio por el cambio que yo esté haciendo. Pero si no estoy haciendo cambio, vea, puedo estar metido en 1000 cosas y queriendo controlarlo todo, menos, o sea, peor se me hace, como dicen, el alboroto, peor voy a provocar que otros quieran hacer ese cambio también, y entonces llama la atención lo que nos dice el libro El desafío del amor sobre la paciencia. Dice: la paciencia para en seco cualquier controversia. Más que morderte el labio, más que taparte la boca con la mano, la paciencia es un suspiro profundo. Despeja el ambiente. No deja que la insensatez agite amenazante su cola de escorpión. Es la decisión de controlar tus sentimientos en vez de permitir que estos te controlen. Y recurre al tacto en vez de devolver mal por mal. Y qué interesante, porque eso tampoco, eso no significa quédese callado, que se deje, no. Por eso vimos por ahí el tema de la confrontación, ¿verdad? Porque si hay algo dañino para el alma, para el cuerpo, es tragarse los sentimientos, el daño que hace. De hecho, ayer del evangelio de ayer, el padre resaltaba eso, ¿verdad? Que cuando el rey manda a invitar por todos los que habían despreciado la celebración de la boda del hijo, entonces manda por los caminos a que invitaran a todos, a buenos y malos, y a la fiesta llegó alguien que no estaba vestido de fiesta, entonces mandan a preguntarle que por qué no estaba vestido de fiesta, y se queda callado. Entonces dice, el error de esa persona no fue no ir vestido de fiesta, sino haberse callado. En la vida tenemos que hablar, y es lo que Encuentro Matrimonial más nos enseña: dialogue, hable. Precisamente a través del diálogo nosotros logramos descubrirnos a nosotros mismos. Como decía Norman al principio, expreso mis sentimientos, pero no solo los expreso, sino que buscamos
O sea, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué me afecta así? Y juntos empezamos a descubrirnos a nosotros mismos, nos entendemos entre nosotros. Es el poder del diálogo, es el poder de expresar esos sentimientos. Y expresando esos sentimientos es como nosotros sanamos nuestra alma. Es como liberamos también, es una forma también de liberar nuestra mente de toda esa toxicidad que llevamos dentro. No, y cómo refleja un gran alivio, una gran paz, cuando usted logra poder haber trabajado o haber canalizado ese montón de factores que le traen o que le conllevan a la impaciencia, y el sentimiento que usted o que uno pueda experimentar al poder trabajar y al poder ir caminando y no retrocediendo en lograr la paciencia. Qué gratificante, sí, un sentimiento pues de felicidad, de compromiso para ir mejorando cada día más. Yo creo que lo he experimentado cuando me he retado a poder tener paciencia en diferentes factores que he podido canalizar, que me dañan y que nos dañan a nosotros en nuestra relación y con nuestros hijos y con las personas que nos rodean. Y yo dije, bueno, lo logré. Espero no retroceder, pero sí ir caminando. Reaccioné diferente y dominé mi reacción. Claro, yo creo que eso es gratificante claro. porque no es fácil a veces el poder cambiar de hoy a mañana, ¿verdad? Entonces, y es que la paciencia la mayoría no nos sale natural. Sí. No va de la mano. Es que es educación. Para mí eso es educación. educación. Y ahí uno fue a la escuela y de entrando a kinder nomás no leía y escribía ya, no. Primero hay que hacer recortes y hacer boquitos y todas esas cuestiones primero. Y allá con el tiempo empieza uno a aprender a leer, escribir hasta que ya empieza a meterse en cosas más complicadas de la matemática y todas esas cosas que mejor no hablemos, pero se va aprendiendo y es poco a poco, es un proceso. En la educación emocional es lo mismo. Tenemos que reeducarnos. De hecho, hoy hablaba con mi mamá, hablábamos de un tema ahí, precisamente con la forma que nosotros nos expresamos. O sea, cómo pasamos proyectando una de pensamientos y de ideas y después nos quejamos, ¿por qué la vida nos trae tantas cosas negativas? Y es lo que nosotros proyectamos. Y mi mamá me decía, es que estamos tan mal educados para hablar. Totalmente. Porque es eso, es educación. Acaba de mencionar otro tema que podemos tratar un día. Mira, una anécdota con mi abuelita, Dios la tenga en su gloria. Ella, desde que yo la conocí, murió de 96 años y pude haberla conocido unos 45 años más o menos. Todo el tiempo que la llegaba a visitar estaba muriéndose. Le dolía una cosa, le dolía otra cosa. Ajá. Y toda la vida la escuché quejándose y aguantó hasta los 96 años. O sea, ¿cuánto tiempo perdió de disfrutar la vida que Dios le estaba dando? Por quejarse. Y la imagen que yo tengo de ella ahora es de una mujer que se quejaba por todo. Entonces, ya con ese espejo, pues yo tengo que replantearme cosas muy distintas a eso. Mismo, claro. O sea, no voy a pasar toda la vida quejándome, porque entonces estoy perdiendo la maravilla de disfrutar lo que tengo a mi alrededor. Sí, ahí también se manifiesta la paciencia, ¿verdad? Porque como o sea, se desesperaba probablemente por situaciones que le ocurrían y por eso se quejaba. Pero ¿hasta dónde? Y es que tenemos que ser conscientes de algo más también. Nuestras palabras no son palabras que se las lleva el viento. Nada. Todo lo que su boca pronuncie va a un campo. Eso lo recibe el universo. Lo devuelve. Y él lo va a devolver justo. Que es lo que por eso Jesús decía. Cuando le decían, pero es que sus discípulos no se lavan las manos para comer y Jesús les dijo, lo malo no es lo que entra por la boca, sino es lo que sale, porque lo que sale de la boca es lo que hay en su corazón, y eso es muy peligroso, porque lo que sale de nuestra boca es precisamente lo que está en nuestro inconsciente programado, son nuestras creencias. Lo que sale del corazón son sus creencias. Entonces, lo que usted pronuncia, lo que sale de su boca es lo que usted cree. Y entonces usted pasa diciendo, es que qué vida, es que ya no hay esperanza, es que ya no se puede. Esas palabras no se las lleva el viento, por Dios. Eso va, los que estudian física cuántica y todo eso dicen, eso va a un campo cuántico, eso va a un lugar
en el que se hace el efecto boomerang y se devolvió y viene para acá, y la vida te manda todo eso que usted proyectó, todo eso que usted habló, la vida se lo manda. Usted proyecta necesidad, le mandan necesidad. Usted proyecta desgracia, enfermedad, empieza a decir me voy a enfermar, pues más bien que usted se va a enfermar, porque el mundo es así, o sea, esto actúa así. Y Jesús, si en este campo empezamos a hablar de todas las advertencias de Jesús, estaba dicho. Lo que tenemos nosotros que tener cuidado con nuestras palabras, porque desde ahí estamos programando nuestro inconsciente, de ahí nacen nuestros miedos, nuestras inseguridades, desde ahí empezamos a dominar, desde nuestras palabras empezamos a dominar nuestra impaciencia. La impaciencia no es proponerme yo, voy a ser paciente y la próxima voy a ser paciente, no, es que con mis palabras empiezo a reprogramarme también y empiezo a proyectarme diferente, y entonces eso es lo que me va a empezar a preparar cuando esté ante una acción de la cual voy a necesitar. Yo puedo dominar mi carácter. Ampararme. Yo soy una persona paciente. Yo voy a responder diferente. Y todo eso te va programando, ¿verdad? Porque disfruto la paciencia, disfruto del amor. Qué lindo, y así es reprogramarnos. La paciencia nos hace sabios. No se apresura a sacar conclusiones, sino que escucha qué dice la otra persona. La paciencia permanece en la puerta, ahí donde el enojo hace todo lo posible por entrar, y espera a tener una visión completa de la situación antes de juzgar. Así como la paciencia va a transformar tu hogar en una zona de combate, la falta de paciencia va a transformar tu hogar en una zona de combate, la práctica de la paciencia va a fomentar la paz y la tranquilidad. La paciencia es el punto en que el amor se une a la sabiduría, y toda relación humana necesita de las dos para mantenerse saludable. La paciencia es la fortaleza del débil, y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Ajá, así es. Muy buena filosofía. Ahí tenemos un gran reto para esta semana. Vamos a proponernos hacer un programa también sobre el poder de nuestras palabras, porque desde el poder de nuestras palabras estamos capacitándonos precisamente para poder poner en práctica la virtud de la paciencia, para poder ser pacientes. Y ser pacientes no significa no experimentar enojo, no, porque los sentimientos son incontrolables. Habrán situaciones que nos van a provocar enojo, pero cada día va a ser menor ese enojo, y aunque experimentemos el enojo, vamos a tener la capacidad de reaccionar con actitudes y comportamientos que nacen, que fluyen de la paciencia, de la virtud de la paciencia, y entonces eso nos va a capacitar. Se nos acaba el tiempo. Conclusiones. Bueno, algo práctico, no le voy a tocar el pito al que va delante de mí cuando le da cortesía a otro vehículo. Eso es una forma práctica de poner la paciencia. Totalmente. Y muchas gracias a Dios que nos dio esta oportunidad de compartir este tema, y esperemos que sean muchos más los que podamos compartir en esta mesa. Gracias. Serán bienvenidos, claro. Sí, muchas gracias de verdad por la oportunidad. Yo creo que el tema demasiado rico para poder desarrollar o edificar varias herramientas para poder tener un cambio. Yo creo que es parte de nuestra salud, de nuestro alrededor, de nuestras personas que conviven con nosotros diariamente, el poder nosotros edificar esta virtud para algún día poder lograr que sea un valor. Definitivamente. Y es que esperamos que para ustedes sea tan retador como para nosotros. Definitivamente, si esto no lo aplicamos en nuestra vida diaria, se queda en un ideal, y tenemos que llegarlo a ser más que un ideal. O sea, tiene que realmente convertirse en un hábito, y eso empieza poniéndolo en práctica en cada cosa, desde lo más pequeño que usted imagine. En todo momento ponga en práctica esa virtud de la paciencia, porque realmente vale la pena. Empecemos por nosotros mismos y reeduquemos a nuestros hijos
Hemos tenido que reeducarnos nosotros, ver el mundo diferente. Enseñémoslo a nuestros hijos. Este mundo lo necesita, el mundo lo merece, y tenemos el poder en nuestras manos de cada día ir construyendo un mundo mejor. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.